Bueno, cuando hablamos de la vesícula biliar, bueno, es un órgano muy pequeñito que tenemos en nuestro cuerpo. Algunas personas ni siquiera saben que lo tienen, pero cuando empieza a molestar, ahí sí que nos damos cuenta, ¿verdad, doctor?, de que está en nuestro cuerpo, pero desconocemos la función y además por qué nos molesta. Así que el doctor Eduardo Sáenz Corrales, que es cirujano hepatobiliar y cirujano oncólogo, va a ampliar este tema más en esta época que comemos mucha grasita, ¿verdad, doctor? Muy buenos días y gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. ¿Qué pasa? Justamente vamos a retomar esa pregunta. Esta época del año comemos más de la cuenta y las grasas son una de las que más consumimos. ¿Qué pasa, doctor, en la vesícula cuando aparecen las grasas y esta está perezosa? Correcto, bueno, muy buenos días. Efectivamente, en estas épocas pues, se tiende mucho a comer grasas y carbohidratos complejos. La vesícula es un órgano que está en la parte derecha del hígado, debajo del hígado, por decirlo así, que se contrae normalmente después de las comidas, a unos 20 minutos a 30 minutos después de las comidas, y especialmente con las comidas de alta ingesta calórica o de grasa, ¿verdad? Por una serie de hormonas que se producen en el intestino cuando llega la grasa, que produce que la vesícula se contraiga en forma refleja para expulsar la bilis que almacena, porque la vesícula es un órgano que lo que hace es almacenar bilis y la concentra también, y esta bilis es importante para la absorción de los alimentos. Entonces, si tenemos una dieta, un estímulo grasoso, la vesícula se va a contraer. Eso es lo que se produce normalmente en cualquier persona. Ok, eso sería lo normal, doctor. Eso es lo que normalmente pasa cuando usted come. Cuando usted come cualquier alimento, y especialmente un alimento rico en grasa, la vesícula se va a contraer los 20 y 30 minutos para expulsar esa bilis que nos ayuda a absorber los alimentos, y específicamente alimentos grasos, como ciertas vitaminas también, que son elementos grasos, por decirlo así, y es necesaria esa bilis para poder absorber. Y eso es lo que pasa cuando usted come comida grasosa. La grasa. Doctor, ahora bien, ¿cómo me doy cuenta o cómo se manifiesta en mi cuerpo que esa bilis no está trabajando del todo bien, que la vesícula, perdón, doctor, está enferma? Correcto. La enfermedad o la patología que más frecuentemente vemos y que es un motivo de consulta diario y que muchas veces tenemos que tomar una decisión quirúrgica son las piedras en la vesícula, la famosa colelitiasis. Y las piedras en la vesícula, la gran mayoría son asintomáticas o producen alguna molestia abdominal muy inespecífica, una sensación de dolor, especialmente al lado derecho, que puede ser confundido con una gastritis o un síndrome de colon irritable, por ejemplo, o una sensación algunas veces de que me siento distendido. Como hinchadita la panza. Correcto. Ajá. Y muchas veces esa manifestación, especialmente hacia el lado derecho, son la primera manifestación de las piedras en la vesícula. Sin embargo, en algunos pacientes, el típico dolor es el cólico biliar, que es el dolor que se produce media hora después de la ingesta de alimentos, especialmente grasosos, un dolor tipo cólico en el abdomen superior derecho, que se asocia a veces a náuseas y que es un dolor que el paciente lo describe como una estaca. Y muchas veces el dolor se alivia o se irradia, perdón, hacia el dorso o hacia la espalda. Hacia la espalda, okay. Y la historia común es que el paciente va y se compra una buscapina y se me alivia el dolor. Entonces, este tipo de sintomatología ya nos habla de una posible piedras en la vesícula, que vuelvo a repetir, es la enfermedad más frecuente de la vesícula y tal vez la indicación más frecuente para operar la vesícula. Ok, doctor, ¿y qué pasa cuando ya el paciente se pone amarillo? Porque uno ve a veces personas que tienen los ojitos amarillos, su piel se torna amarilla. ¿Por qué se ponen así? ¿En qué estadio están? Porque si ya están amarillos, algo no anda bien, doctor. Correcto. El término que usted dice, Verónica, eso se llama ictericia, que es el color amarillento en los tegumentos, en la piel. Lo primero que se ve amarillo son los ojos. La parte blanca del ojo, la esclera, porque las bilirrubinas al elevarse en sangre tiene mucha afinidad por este tejido. Entonces, las piedras en la vesícula, muchas veces su primera manifestación es: ayer me comí algo importante, algo copioso, y amanecí con los ojos amarillos. Aparte también a veces asociado al dolor que ya les expliqué. O sea, si comí mucho y cargadito de grasa, y amanece amarillo la persona. Exactamente, con ictericia. en forma brusca, por decirlo así. Algo en cuestión de 24 a 48 horas, no, un color amarillo progresivo, me refiero, no que viene de un mes,
Sino que aparece de la noche a la mañana, correcto, literalmente, doctor. Correcto, especialmente en una persona normalmente joven y normalmente mujer, porque las piedras en la vesícula afectan más al sexo femenino. Entonces, esa no es la presentación típica de las piedras en la vesícula. Vuelvo a repetir, lo más frecuente es el cólico biliar. Ese dolor. Pero en algunos pacientes se nos manifiestan por esto que usted dice, que sí puede llegar a ser una situación muy delicada, porque si la piedra no pasa al intestino, la función del hígado se puede ver afectada, así como la función del páncreas, y producir, por ejemplo, una pancreatitis por piedras en la vesícula, que puede ser una condición muy, muy delicada. Doctor, aquí en este país son muchas las personas que han tenido que sacarle la vesícula por esas famosas piedras. ¿Qué tanto le cambia la vida? Porque, por ejemplo, a mi papá lo operaron y le dijeron que tenía que cuidarse mucho con las comidas cargadas de grasa, que por cierto no hace caso a mi papá, pero ¿qué tanto cambia? Cuando uno le reseca la vesícula o la colecistectomía, que es el término técnico, realmente no hay una gran perturbación en la función intestinal a futuro. Más bien cuando se tiene piedras en la vesícula es mejor resecarlo por el riesgo de muchas complicaciones, entre esas la pancreatitis y otra acronicidad o a largo plazo que es el cáncer de vesícula, por ejemplo. Pero siempre hay que explicarle bien a los pacientes que una vez que se reseca la vesícula no significa que yo ya puedo comer lo que quiera, porque en la formación de las piedras hay un factor muy importante que es un mal funcionamiento de las enzimas del hígado, ¿verdad? Especialmente las que tienen que ver con el metabolismo del colesterol. Entonces, si usted persiste consumiendo elementos ricos en grasa y tiene las grasas elevadas en sangre, o sea, los triglicéridos específicamente, podemos tener el riesgo de seguir produciendo más piedras a pesar de que no tenga la vesícula. Entonces, eso se llama como litiasis primaria de colédoco, es el término médico. Entonces, doctor, pero ya me quitó la vesícula hace 4 años y ahora se me hizo una nueva piedra. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, uno tiene que seguir las recomendaciones de dieta porque las piedras en la vesícula, uno de los principales factores son malos hábitos alimenticios, pero hay múltiples factores en esto. Doctor, ¿se puede llegar a extraer la piedra sin necesidad de tocar la vesícula? Realmente, en algunas situaciones, por ejemplo, en pacientes muy frágiles, especialmente pacientes, digamos, de la séptima, octava década de la vida que tienen otras enfermedades, muchas veces el paciente se manifiesta por primera vez por una inflamación aguda de la vesícula, por las piedras, y por su riesgo quirúrgico uno podría resecar parcialmente la vesícula y extraer las piedras sin quitarla completamente, por el riesgo-beneficio. Sin embargo, lo más recomendado es resecar la vesícula completamente, porque cómo se producen las piernas es una mezcla de factores donde principalmente vemos una bilis saturada de colesterol por un problema enzimático con otra serie de principios físicos en la absorción de la bilis dentro de la vesícula y una vesícula que se contrae mal, una vesícula que podemos decir que es perezosa para moverse, por decirlo así. Eso se llama dismotilidad, el término médico. Entonces es muy importante resecar, por decirlo así, esa piscina que favorece la formación de piedras. Entonces, realmente sacamos el problema de raíz, literal, es correcto, doctor. Es lo más recomendado para no volver a tener una recaída, porque si usted solo resecara las piedras o da un medicamento, por ejemplo, que existen para disolver las piedras, más del 50% van a volver a ser piedras, entonces hay que resecar la vesícula. Muy bien, doctor. Clarísimo nos queda entonces. Hay que cuidarnos con la alimentación para evitar llegar a que nos saquen la vesícula en todo caso. Es correcto. Muy amable, doctor. Gracias por acompañarnos. Vicente.